este lado ya de nuestra casita, en nuestra sala, para poder llevar a cabo ya el desarrollo de nuestro consultorio ginecológico. Lo anunciamos a través de la presentación de los titulares, y quienes tenemos pues niñas en casa nos interesamos o deberíamos interesarnos aún más por este tipo de temas para evitar mayores complejidades en el futuro o allí mismo también, porque las molestias son de inmediato, ¿no? Entonces hay que saber cómo manejar todas estas situaciones en cuanto a infecciones urinarias y vaginales en niñas nos estamos refiriendo. Para desarrollar este tema contamos ya con la presencia de un experto en ginecología, el doctor Cristian Hidalgo, con quien vamos a conversar ampliamente acerca de este asunto. ¿Cómo está, doctor Cristian? Bienvenido a Como en Casa y a Trujillo una vez más. Muchas gracias, Elian, por la invitación. Feliz de estar nuevamente contigo y poder dar esta charla súper importante de infecciones vaginales y urinarias en niñas, que es un tema muy frecuente, y que muchas veces estamos dándole antibióticos, ¿no? Resulta que la niña de pronto tiene una infección, la llevamos, le arde, le duele para orinar y la llevamos al médico, le hacemos un urocultivo, de pronto sale una infección, le dan antibióticos y a los 2, 3 meses o antes nuevamente están con infección. O tal vez tenemos en casa niñas que tienen flujo vaginal, que muchas veces hemos normalizado el flujo y que muchas mamás creen que el que tengan flujo blanco es normal, cuando no es normal, ¿no? Entonces todo esto hoy lo vamos a conversar contigo. Excelente, doctor. Sí, ¿por qué ocurren este tipo de situaciones? ¿Por qué mi hijita caería en un cuadro de infección urinaria o de repente alguna infección vaginal? ¿Qué estamos nosotros haciendo mal para que esto se lleve a cabo? Es importante primero entender qué cosa es lo que sucede en nuestro organismo para poder entender la enfermedad. Nosotros, dentro de nuestro cuerpo, tenemos millones de gérmenes, millones de bacterias, hongos, virus. Y dentro de todos ellos, pues hay gérmenes buenos y gérmenes malos. Lo ideal es que los gérmenes buenos siempre estén en mayor cantidad que los gérmenes malos. Esos gérmenes buenos, uno de los gérmenes principales buenos que tenemos, se llama Lactobacillus. El Lactobacillus es una bacteria muy importante que vive normalmente en el intestino y también en la vagina. Este Lactobacillus es como si fuera nuestro policía, porque este Lactobacillus produce sustancias como por ejemplo el ácido láctico, el peróxido de hidrógeno, que hacen que la vagina esté protegida. De tal manera que cuando algún germen no bueno, un germen que nos causa problemas, que vienen del intestino también, como por ejemplo la Escherichia coli, la Cándida, Klebsiella, Proteus y un montón de gérmenes que viven en el intestino, entren a la vagina e inmediatamente sean eliminadas por este Lactobacillus. Es como si el Lactobacillus le dijera: oye, Escherichia coli, Cándida, está bien que ustedes vivan afuera, que vivan en el intestino, pero no van a entrar a la vagina, dado que yo estoy aquí y yo protejo la vagina. Ahora, todo este conjunto de gérmenes se denomina microbiota. Entonces, la microbiota vaginal e intestinal, pues debería de estar llena de estos gérmenes que son beneficiosos para nosotros. Sucede que esta microbiota se transmite de mamá a hija durante la gestación, parto y lactancia. Entonces, si mamá tiene una buena microbiota, es decir, tiene una buena cantidad de lactobacillus durante la gestación, pues es muy probable que la niña o niño que viene, pues tenga muy buena cantidad de lactobacillus también. Pero si mamá tiene un déficit de estas bacterias, ¿y cómo es que identificamos que mamá tiene un déficit de estas bacterias? Pues de pronto mamá tiene infecciones urinarias, tiene infecciones vaginales, tiene flujo vaginal, candidiasis, tiene descensos, tal vez tiene dolor con la regla o se le dificultó para quedar embarazada. Entonces, si mamá, o tiene amenazas de aborto, si mamá tiene uno de estos problemas, pues lo más probable es que su microbiota esté alterada. Y al estar esa microbiota alterada, es decir, su nivel de protección esté disminuida, pues lo mismo pasa a su bebé. Imagínate que mamá tiene 100 lactobacillus. Si tiene 100 lactobacillus, pues le pasa 100. Y si solo tiene 30, le pasó los 30. Le pasa los 30. Doctor, usted nos decía que esto puede ser un contagio durante la etapa de gestación, en el momento del parto también, únicamente si el parto es vaginal,
o cesárea también hay un riesgo? Es súper importante ese tema, por ejemplo, ¿no? Porque ¿cuál de los partos crees tú que es mucho mejor? ¿Cuál consideras? ¿Cuál crees? ¿Mejor para qué? Para la mamá y para el hijo. Para no contagiar a mi pequeña o a mi pequeño en caso haya ese tipo de bacterias malas. Yo pensaría que es el parto por cesárea el que no causa, porque no hay, claro. no hay contacto, con la vagina. Por ejemplo, muchos tienen ese concepto, ¿no es cierto? Pero la mejor forma de nacer es por vía vaginal. Okay. Sí o sí. Dado que en la vagina hay muchas bacterias buenas llamadas lactobacilos. Obviamente, así hay infección, lo ideal es tratar primero la infección. Ajá. Igual, si estás con infección, es mucho mejor que nazca por la vagina, dado que por ahí vamos a pasar y vamos a encontrar bacterias de este tipo, de los lactobacilos. Y nosotros nacemos por el parto vaginal, tragamos todo lo que literalmente está en el canal vaginal, y al tragar todo lo que está en el canal vaginal, pues lo que hacemos es meter los lactobacillus a nuestro organismo y ellos empiezan a crecer ahí. Okay. En cambio, si nacemos por cesárea, no tenemos esa opción. Y las bacterias que van a entrar a nuestro cuerpo son bacterias de la piel. Entonces, ¿qué se ha visto, por ejemplo, en diferentes estudios? Que los niños que nacen de parto por cesárea son niños con mayor predisposición a asma, a alergias, a obesidad, a ovario poliquístico, a infecciones vaginales, infecciones urinarias. Entonces, si estás gestando, es mucho mejor que tengamos un parto vaginal. Entonces ya tenemos dos recomendaciones. Uno es mejorar tu microbiota durante la gestación, es decir, evitar infecciones, evitar flujo vaginal. Y muchas de estas mujeres a veces solo usan antibióticos, antimicóticos, ¿no? Tratando de eliminar al hongo. Pero el problema no es el hongo, no es la bacteria. El problema es que tienen déficit de lactobacillus. Mientras no recuperemos ese déficit de lactobacillus, lastimosamente no vamos a corregir el problema. Por eso es que usas antibiótico tras antibiótico y no funciona. O estás bien 1, 2, 3 meses y de ahí nuevamente estás con la infección porque no estás recuperando los lactobacillus. Y una de las formas de recuperar los lactobacillus es a través de la alimentación. Sí o sí tienes que mejorar tu alimentación. No hay forma de que mejores si no mejoras la alimentación. Y nosotros vamos a ahondar en este tema porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Si hay algo en lo que estamos fallando, si hay algo en lo que debemos mejorar para que nuestro organismo funcione de manera correcta y pues solucionar el problema de raíz, vamos nosotros a continuar dialogando con el doctor Cristian en breves minutos. A esta hora de la mañana escuchamos a nuestros auspicios, el doctor Cristian Hidalgo. Estamos aprendiendo a abordar ese tema tan común en nuestras pequeñas, las infecciones urinarias o infecciones vaginales también que puedan presentarse. Y ya él estaba haciendo énfasis de qué manera nosotros deberíamos limitar a que estos casos continúen en aumento. Vamos a continuar conversando con él en estos momentos. Y nos decía usted, doctor, que durante la etapa de la gestación e incluso al momento del parto podemos nosotros ser las responsables de contagiar de cierta forma u otra a nuestras pequeñas. Pero ¿hay algún tipo de riesgo también si nuestro hijo es varón? Igual, o sea, ¿les afecta en algo a ellos? Sea varón o mujer, le estamos pasando la misma microbiota. Entonces, a esa microbiota alterada de mamá, pues viene con esa microbiota del niño. El niño ya viene con una disminución de lactobacillus. Si a eso le agregamos el parto por cesárea, más aún si a eso le agregamos que no le damos lactancia materna, por el contrario, le damos fórmula, pues peor todavía, estos niños alteran completamente su microbiota. Y son niños que van a ser estreñidos, por ejemplo. Empiezan con estreñimiento. Son niños que de pronto son alérgicos, pueden desarrollar asma, de pronto se enronchan con facilidad, se escaldan a cada rato. Son niños que tienen infecciones urinarias, o niñas que de pronto tienen flujito blanco, tienen infecciones, manchan la ropa interior. Son niñas que se van a hinchar, se van a llenar de gases. Sus gases pueden oler mal, ¿no? De pronto se tiran un pedito y huele pero terrible. Son niños que pueden tener cándida, honguitos en las uñas, de pronto su sudor también empezar a oler mal. Cuando empiezan a menstruar, empiezan a tener dolor con la regla, les diagnostican también a veces ovario poliquístico porque les sale acné, se les cae el cabello, aumentan de peso, se le empieza a manchar los pliegues, se les pone oscuro el cuellito, la axila, la zona inguinal.
Entonces, todo ello nos está refiriendo que hay una alteración de esta microbiota, de esta pérdida de lactobacillus. Y muchas veces la medicina convencional, que es lo que nos han enseñado a todos en la universidad, pues únicamente trata de tratar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, ¿te duele la regla? Perfecto, tómate un analgésico o tómate una hormona. Pero, ¿por qué es que te está doliendo la regla? ¿Hay alguna razón por la que te esté doliendo la regla? Tienes ovario poliquístico, usa anticonceptivos. Te regulamos la regla ya, sí, pero te pueden regular, pero es como si yo tuviese fiebre por una infección. Me dan paracetamol, me calma la fiebre, pero ¿realmente estaré sin fiebre o es que por efecto del paracetamol es que no tengo fiebre y no estoy solucionando el problema de raíz? Exacto. Entonces, la microbiota nos está dando grandes avances y nos está dando respuestas de muchos de estos problemas, ¿no? Y al final creemos que, por ejemplo, el problema dermatológico que tienes es independiente del problema vaginal que tienes. No, todo está relacionado. Un conjunto. Todos somos un conjunto. También, ¿qué sucede con estas pacientes? El lactobacillus absorbe serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, a mayor cantidad de serotonina, pues obviamente estamos mucho más tranquilos, más felices. Cuando no hay absorción de serotonina, estamos más estresados, somos más reactivos, tenemos más cólera, más ira. De la parte adulta respondemos mal, somos más renegones, estamos ansiosos, deprimidos. Entonces, si te das cuenta, todo esto altera en muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tengamos una niña en casa que tiene estreñimiento, que tiene flujo vaginal, que tiene infecciones urinarias, hay que tomarle y prestarle atención y no solo curar el síntoma, sino mejorar toda su microbiota desde un punto de vista alimentario, desde un punto de vista psicológico, porque el estrés produce cortisol y eso incrementa la glucosa, y desde el punto de vista del manejo de la microbiota. Okay. Doctor, usted nos decía de que para curar este problema de raíz es muy importante cambiar por completo nuestra alimentación. ¿En qué debemos nosotros de cambiar? ¿Qué es lo que debemos agregar para que nos garantice que nuestra microbiota está buena, ¿no? Está bien. Lo primero que tenemos que hacer es entender que alimento no es cualquier cosa de lo que nosotros estamos acostumbrados a decirle alimento. Por ejemplo, las frituras, la gaseosa, las galletas, los postrecitos que tienen azúcar refinada, eso no es alimento, es un veneno para nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar el azúcar refinado. Estos hongos, la cándida, que empieza a crecer en el intestino, se alimenta de dos cosas principales, de glucosa y de fructuosa. La glucosa está en todo lo que tenga azúcar refinada, tortas, chocolates, pasteles, gaseosas, postres. Y la fructuosa está en las frutas muy maduras. Estamos acostumbrados a comer la fruta muy madura, cuando la fruta deberíamos de comerla verde, cuando recién sale de la planta. Cuando está mucho más ácida, es mucho mejor. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que eliminar? También el gluten. El gluten, lastimosamente, es una... El doctor Cristian Hidalgo estamos aprendiendo a abordar este tema tan común en nuestras pequeñas, las infecciones urinarias o infecciones vaginales también que puedan presentarse. Y ya él estaba haciendo énfasis de qué manera nosotros deberíamos limitar a que estos casos continúen en aumento. Vamos a continuar conversando con él en estos momentos. Y nos decía usted, doctor, que durante la etapa de la gestación e incluso al momento del parto podemos nosotros ser las responsables de contagiar de cierta forma u otra a nuestras pequeñas. Pero ¿hay algún tipo de riesgo también si nuestro hijo es varón? Igual, o sea, ¿Les afecta en algo a ellos? Sea varón o mujer, le estamos pasando la misma microbiota. Entonces, a esa microbiota alterada de mamá, pues viene con esa microbiota del niño. El niño ya viene con una disminución de lactobacillus. Si a eso le agregamos el parto por cesárea, más aún si a eso le agregamos que no le damos lactancia materna, por el contrario, le damos fórmula, pues peor todavía, estos niños alteran completamente su microbiota. Y son niños que van a ser estreñidos, por ejemplo. Empiezan con estreñimiento. Son niños que de pronto son alérgicos, pueden desarrollar asma, de pronto se enronchan con facilidad, se escaldan a cada rato. Son niños que tienen infecciones urinarias, o niñas que de pronto tienen flujito blanco, tienen infecciones, manchan la ropa interior. Son niñas que se van a hinchar, se van a llenar de gases. Sus gases pueden oler mal, ¿no? De pronto se tiran un pedito y huele pero terrible. Son niños que pueden tener cándida, honguitos en las uñas,
de pronto su sudor también empezará a oler mal. Cuando empiezan a menstruar, empiezan a tener dolor con la regla. Les diagnostican también a veces ovario poliquístico porque les sale acné, se les cae el cabello, aumentan de peso, se le empieza a manchar los pliegues, se les pone oscuro el cuellito, la axila, la zona inguinal. Entonces, todo ello nos está refiriendo que hay una alteración de esta microbiota, de esta pérdida de lactobacillus. Y muchas veces la medicina convencional, que es lo que nos han enseñado a todos en la universidad, pues únicamente trata de tratar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, ¿te duele la regla? Perfecto, tómate un analgésico o tómate una hormona. Pero, ¿por qué es que te está doliendo la regla? ¿Hay alguna razón por la que te esté doliendo la regla? ¿Tienes ovario poliquístico? Usa anticonceptivos. Te regulamos la regla ya, sí, pero te pueden regular, pero es como si yo tuviese fiebre por una infección. Me dan paracetamol, me calma la fiebre, pero ¿realmente estaré sin fiebre o es que por efecto del paracetamol es que no tengo fiebre y no estoy solucionando el problema de raíz? Exacto. Entonces, la microbiota nos está dando grandes avances y nos está dando respuestas de muchos de estos problemas, ¿no? Y al final creemos que, por ejemplo, el problema dermatológico que tienes es independiente del problema vaginal que tienes. No, todo está relacionado. Un conjunto. Todos somos un conjunto. También, ¿qué sucede con estas pacientes? El lactobacillus absorbe serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, a mayor cantidad de serotonina, pues obviamente estamos mucho más tranquilos, más felices. Cuando no hay absorción de serotonina, estamos más estresados, somos más reactivos, tenemos más cólera, más ira. De la parte adulta respondemos mal, somos más renegones, estamos ansiosos, deprimidos. Entonces, si te das cuenta, todo esto altera en muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tengamos una niña en casa que tiene estreñimiento, que tiene flujo vaginal, que tiene infecciones urinarias, hay que tomarle y prestarle atención y no solo curar el síntoma, sino mejorar toda su microbiota desde un punto de vista alimentario, desde un punto de vista psicológico, porque el estrés produce cortisol y eso incrementa la glucosa, y desde el punto de vista del manejo de la microbiota. Okay. Doctor, usted nos decía de que para curar este problema de raíz es muy importante cambiar por completo nuestra alimentación. ¿En qué debemos nosotros de cambiar? ¿Qué es lo que debemos agregar para que nos garantice que nuestra microbiota está buena, ¿no? Está bien. Lo primero que tenemos que hacer es entender que alimento no es cualquier cosa de lo que nosotros estamos acostumbrados a decirle alimento. Por ejemplo, las frituras, la gaseosa, las galletas, los postrecitos que tienen azúcar refinada, eso no es alimento, es un veneno para nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar el azúcar refinado. Estos hongos, la cándida, que empieza a crecer en el intestino, se alimenta de dos cosas principales, de glucosa y de fructuosa. La glucosa está en todo lo que tenga azúcar refinada, tortas, chocolates, pasteles, gaseosas, postres. Y la fructuosa está en las frutas muy maduras. Estamos acostumbrados a comer la fruta muy madura, cuando la fruta deberíamos de comerla verde, cuando recién sale de la planta. Cuando está mucho más ácida es mucho mejor. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que eliminar? También el gluten. El gluten, lastimosamente, es una proteína que nuestro intestino no está adaptada a procesarla. Mucho más con todo esto de ingeniería genética que le han dado mayor resistencia para que obviamente sea resistente a las plagas y también pues haya mayor producción. Entonces sí hay mayor producción de gluten, tenemos más gluten, más pan, más fideos y más todo, pero es una proteína que lastimosamente nos está inflamando el intestino. Entonces tenemos que eliminar eso y empezar a consumir alimentos que la tierra directamente nos da. Pues todas las verduras, todas las frutas, todas las raíces, la papa, camote, yuca, el quillón, el jengibre, la oca, la maca. El tocosh, por ejemplo, es un prebiótico súper bueno, tiene ácido butírico que nos va a ayudar a favorecer las bacterias buenas en el intestino. La col, por ejemplo, que se puede hacer un producto que se llama chucrut, que nos favorece a la producción de Lactobacillus plantarum, que también va a ayudar a que nuestra microbiota mejore. El yogur griego, los encurtidos, el vinagre de manzana, el aceite de coco, el aceite de orégano. En realidad tenemos un gran arsenal de productos que pueden favorecer nuestra microbiota intestinal. Y en este caso consumirlo... no solamente
el niño, ¿verdad? Sino también la mamá y demás integrantes de la familia, indistintamente sea varón o sea mujer. Por supuesto que sí, en realidad todos, ¿no? Todos en la casa deberíamos de empezar ya a mejorar nuestra alimentación, porque eso, al mejorar nuestra microbiota, empezamos a mejorar nuestro sistema inmunológico y difícilmente vas a tener infecciones y desarrollo de cáncer, porque el cáncer también se desarrolla porque nuestro sistema inmunológico falla. Ok, doctor, nos escriben nuestras televidentes preguntando lo siguiente: ¿el uso de pañales puede aumentar el riesgo de infección urinaria? Lo ideal es que si es que vas a usar pañales ahora, pues usamos más pañales casi sintéticos, pues hay que tratar de cambiarlo lo más pronto posible, ¿no? Evitar de que el niño siempre esté con el pañal mojado, por ejemplo. Entonces, eso genera condiciones para que se altere la microbiota. ¿Okay? Es un factor muy importante, pero de todos los factores más importantes es la alimentación y el tema emocional. Sí o sí, si tú cambias tu alimentación, ten por seguro que esa infección urinaria, esa infección vaginal va a desaparecer. Si trabajas el tema emocional, con mucha más razón todavía. Muchas veces queremos mandar a nuestro hijo al psicólogo porque tiene diferentes problemas. Pero ¿quién crees que primero tiene que ir al psicólogo? Uno mismo debería caminar primero. Uno mismo. Si tú crees que tu hijo necesita ayuda, pues probablemente tú eres la principal persona que necesita ayuda. Así que tú eres la que tiene que trabajar. En la medida que tú estés bien, pues tu hijo va a ir bien. Nosotros tratamos en nuestro centro mujeres con infecciones crónicas. ¿Qué significa infecciones crónicas? Que tienen años con infecciones, que usan antibióticos, antimicóticos, se han hecho láser, se han hecho crioterapia, se han hecho diferentes procedimientos, o mujeres con endometriosis que se han operado 1, 2, 3 veces y no encuentran respuesta, no encuentran mejoría. Nosotros mejorándole la microbiota tenemos muy buenos resultados. ¿Y qué hemos visto en estas pacientes? Que el 90% de las mujeres que tienen esto tienen en la infancia estrés crónico, niveles altos de cortisol debido a que ausencia física o emocional de papá, de mamá. De pronto vieron que mamá y papá discutían, de pronto fueron mujeres que sufrieron algún tipo de tocamiento indebido o abuso sexual y que ninguna de estas cosas que les pasó, pues lo gestionaron adecuadamente. Y hoy siguen elevando sus niveles de cortisol cada vez que inconscientemente se recuerdan de eso. Ok, muy bien. Doctor, por otro lado, siempre nos preocupamos nosotros, ¿no? Y hago énfasis en eso porque no solamente esta entrevista va dirigida a quienes tenemos hijas mujeres, sino que muchas veces los papás dicen, uy, menos mal que mi hijito es varón, no tengo que preocuparme por estas cosas, la cuestión es más sencilla en cuanto a la higiene también, no me preocupo de que mi hijo de repente vaya a tener problemas de la microbiota alterada, pero las mujercitas sí. No es así entonces, el interés debe ser tal cual el mismo, sea el género que sea. Por supuesto que sí, tanto varón o mujer. En mujer, pues se nota a través de las infecciones vaginales o infecciones urinarias. En el niño se nota a través de que se hincha, se llena de gases, es estreñido, más adelante aumenta de peso, puede tener después problemas de la próstata. Por ejemplo, los varones que tienen prostatitis, esas personas tienen alteración de la microbiota. Esta alteración de la microbiota es en todos. El crecimiento de la cándida, por ejemplo, no solo es en mujeres, también sucede en varones. Efectivamente, cada uno de ellos va a tener un tratamiento diferente, ¿no? En las mujeres también mejoraremos la microbiota vaginal, acidificando, regulando el pH de su vagina y usando probióticos o lactobacillus específicos que sí necesitan. Por ejemplo, ahorita hay pruebas para poder ayudarnos a identificar exactamente qué lactobacillus es que le falta. Se llama test de microbioma vaginal. Entonces eso nos permite saber cuáles son los gérmenes que están metidos ahí y tratar específicamente ellos. Estupendo, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor poder conversar con usted y espero también haya servido de apoyo para todas las televidentes y se animen a aprovechar ahora que usted está aquí en la ciudad de Trujillo en sacar una cita y poder ser atendidas. Hágale la invitación, por favor, para que también estén al tanto de sus redes sociales. Sí, muchas gracias. Si quieren más información sobre la microbiota vaginal, sobre todos estos temas de las infecciones vaginales, infecciones urinarias en niñas o problemas ginecológicos en niñas, síganos en las redes sociales. Estamos como Dr. Dr. Cristian Hidalgo, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en cualquiera de las redes sociales nos pueden ubicar
Constantemente venimos a Trujillo y también hacemos consultas online. Nuestro centro principal de atención es en Lima, en el Instituto Latinoamericano de Ginecología, y también hacemos atenciones en otros países. Estupendo. Muchísimas gracias, doctor Cristian, por habernos acompañado y esperamos en su próxima visita a nuestra ciudad esté nuevamente con nosotros en una entrevista. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Y damos por finalizado nuestro consultorio ginecológico. De inmediato escuchamos. Alegría, como en casa.